¿Alguna vez has recibido alguna indicación que parece no tener sentido? Por ejemplo, cuando estamos en el tránsito y el policía de tránsito detiene a todos cuando el semáforo se encuentra en verde. ¿Te has preguntado por qué lo hacen? Aunque parece no tener sentido, esto tiene un porqué. Bienvenidos a Hola Iglesia. Bienvenidos a Hola Iglesia, estoy aquí con Jacob Mondragón, mi esposo. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias por invitarme a este podcast. En este tiempo tan especial. Y en esta temporada estamos hablando sobre crecer en la fe. Y hemos hablado sobre la oración anteriormente, pero también me llama mucho la atención lo que dice la palabra de Dios. Y hay muchas indicaciones en la Biblia, hay mandamientos que el Señor nos pide que obedezcamos. Sí, la palabra es un manual. Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Que es un manual, es algo que nos ayuda a vivir de una mejor manera, y creo que es la manera también en la que Dios nos muestra cómo le gusta a Él que vivamos. Por eso es tan importante ir consultando la Biblia para ver qué es lo que necesitamos hacer. Bueno, en la Biblia podemos encontrar consejos, podemos encontrar guianzas, podemos encontrar historia, podemos encontrar profecía. Pero los mandamientos del Señor son bien específicos. A mí me llama la atención, platiqué hace en algún programa que estamos leyendo la Biblia con nuestros hijos, la estamos leyendo juntos, en la casa, en el carro la escuchamos, y a veces los mandamientos de Dios son tan específicos y tan repetitivos. ¿Tú por qué crees que sea esto? Creo que desde que Dios dio su ley, Él puso este mandamiento, que la ibas a repetir a tus hijos. El ser humano aprende por repetición, y finalmente los hábitos se forman por repetición también. Si tú te levantas todos los días a cierta hora, después de un tiempo ya no te va a costar. Si empiezas a hacer ejercicio, después de tanto tiempo ya no te va a costar. Si empiezas a cambiar tu alimentación, después de tanto tiempo ya no te va a costar. Y son cosas que se generan con base en la repetición. Por eso Dios dijo, estas leyes que te mando las tienes que repetir a tus hijos. Y cuando Dios estaba dando la ley en los primeros libros de la Biblia, encontramos que lo repetía una y otra vez, una y otra vez. De hecho, la primera vez que nosotros leímos la Biblia, cuando yo era un niño también, recuerdo que yo decía, ¿por qué Dios no dijo, mira, de aquí para allá, cada 3 metros pones un poste, ¿no? Pero Él decía, mira, vas a poner un poste, vas a poner esto, vas a poner otro, vas a avanzar 3 metros, y después vas a poner un poste, vas a poner esto, vas a poner el otro, después vas a avanzar 3 metros, y vas a poner un poste. Y tiene que ver, creo que con 2 cosas muy importantes. La primera, la repetición, que es lo que decíamos ahorita, formamos el hábito, nos queda claro el concepto. Y segundo, creo que Dios también estaba metiendo por ahí el factor de nuestra propia necedad, de nuestra propia desobediencia, o de que se nos olvidan las cosas. Y en la repetición es donde encontramos esa manera fácil de poder obedecer los mandamientos de Dios, que creo que esa es la clave, ¿no? La obediencia. Porque todo lo que está escrito en la ley del Señor, todo lo que está escrito en la palabra del Señor, por muy raro que suena, que es lo que decías al principio de este programa, por muy raro que suene, o por muy, esto no me hace mucho sentido, es para nuestro bien. Justo estaba pensando en el texto que está en Juan 14:21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y los mandamientos del Señor a veces pueden sonar muy difíciles, complicados, ¿no? En nuestra propia naturaleza humana, pero al obedecerlos estamos agradando a Dios. Así es. Sí, Dios se agrada de la obediencia. Hay un pasaje en Samuel donde Dios le dio una instrucción al rey Saúl y no la cumplió. Y cuando Samuel llega y lo confronta, él le dice, oye, pero yo estoy guardando, Dios le había dado la instrucción de que eliminara todo, ¿no? Y entonces Saúl dice, no, guardamos lo mejor para sacrificarlo a Dios. Ahora, en teoría podría ser algo bueno, ¿no? En teoría dices, oye, pues estoy guardando esto porque es una ofrenda para Dios. Pero Samuel hace esta declaración, no me importa tanto el sacrificio como me importa la obediencia. Y eso es algo que bien importante, porque a veces nosotros podemos decir, es que esto es algo bueno, pero no es lo que Dios pide de nosotros. Si es lo que Dios pide de nosotros, aunque no parezca muy lógico en el momento, va a ser para un buen resultado. Y a veces nosotros pensamos en nuestras propias fuerzas, como lo hizo Saúl, diciendo, pues es que es para Dios, ¿no? O voy a hacerlo para esto, para aquello, o es un bien. Pero Dios dice, no, me importa más la obediencia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús dice, confronta a los fariseos y les dice, es que ustedes les dicen a los jóvenes que diezmen las hierbas, que diezmen el alimento, y ellos dicen, no debes diezmarlo porque es para sustento de la familia.
Entonces, no, o sea, ¿qué es más importante? Una cosa u otra, y Dios dice, a mí lo que más me importa es la obediencia. Entonces, la obediencia a Dios siempre va a ser de las cosas que Dios más busque en nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer lo que Él nos está pidiendo? Y hay tantos mandamientos en la Biblia, por ejemplo, los 10 mandamientos, que creo que la mayoría nos los sabemos hasta de memoria o los hemos escuchado antes, ¿no? Que, por ejemplo, algún mandamiento que te acuerdes, yo me acuerdo, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Honra ¿no? a tus padres. Honra a tus padres, No matarás. no cometerás adulterio. No robarás. Hay muchísimos. Hay tantos mandamientos en la palabra del Señor a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Y obedecerlos es una muestra de amor. Nuestro mandamiento principal, o uno de los más difíciles ahorita en nuestra vida diaria que yo puedo considerar, es cuando Jesús nos enseña que el mayor mandamiento es amar a Dios y a nuestro prójimo. Muchas veces a nuestro prójimo como nosotros mismos, y muchas veces nuestro prójimo nos hace daño. Hay gente que nos hace como mal, como gente tóxica, que nos dice cosas que nos dañan, que nos afectan, y Dios nos dice, ámalo como te amarías a ti mismo, porque también a veces somos muy duros para juzgar a otras personas, pero cuando nosotros mismos hacemos algo, cometemos un error, decimos, bueno, no estuvo tan mal, ¿no? Entonces, así como tú pensarías de ti mismo al haber cometido un error o haberte resbalado con tus palabras o con tus acciones, es de la misma manera en la que deberías considerar también a tu prójimo y amarlo y perdonarlo. Pero ese es también un punto difícil, ¿no? Porque ¿quién naturalmente puede amar a un enemigo o a alguien que te está haciendo tanto daño? Claro, creo que a veces en cuanto al amor a los demás hay algo que no tomamos en cuenta, y es poder ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Recuerdo una historia hace un tiempo de un hombre que iba manejando en el tráfico y él iba a dar vuelta a la derecha, ¿no? Entonces él estaba formado para dar vuelta a la derecha. Y de repente vino un carro del lado izquierdo y lo rebasó, y se le cruzó horrible. Y el hombre se enojó mucho, ¿no? Le tocó el claxon, tal vez quiso gritarle, pero el otro iba muy rápido y lo rebasó por la izquierda, se atravesó y dio la vuelta. Finalmente este hombre pudo dar vuelta a la derecha, y a media cuadra y media se dio cuenta que este hombre que lo había rebasado se había estacionado mal enfrente de un hospital y estaba bajando a una niña del asiento de atrás. La niña venía mal, y entonces se quedó pensando en su situación, se quedó pensando en su reacción, diciendo, oye, pues yo me enojé con este cuate y no me puse a pensar que tal vez él tenía una emergencia. Ahora, el 98% de los casos la gente nada más maneja mal, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos que ponernos a pensar que muchas de las reacciones de otras personas, muchas de las heridas inclusive que nos pueden causar, no vienen desde un afán de lastimar, sino tal vez ellos están pasando por algo más. Por eso apenas hablábamos en la iglesia de que una de las características de un discípulo de Jesús es que ama a los demás como Jesús nos amó. Sí. Y el amar a Dios es por sobre todas las cosas, como decías ahorita, es el primer mandamiento. Pero amar al prójimo como a mí mismo tiene que ver con entender, ok, tal vez yo no sé lo que está pasando en esta persona, tal vez yo no sé lo que está viviendo, pero voy a amarlo, aún en medio de su dolor, en medio de su aflicción, o aún en medio de su grosería, porque puede haber gente malintencionada, puede haber gente tranza, puede haber gente que quiera herirnos, puede haber gente que no quiere herirnos pero nos hiere, y nosotros necesitamos tener la actitud de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Perdónalos, no saben lo que hacen. Y creo que de ahí puede nacer el asunto de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El poder entender que todos vivimos de una manera diferente y que todos estamos pasando por momentos diferentes, y que el amor que Dios puso en nosotros debe reflejarse hacia afuera también. Exactamente, justo en Juan 13:35 dice que Jesús nos invita a que podamos tener el amor como una señal de que somos discípulos de Jesús. Así es justo lo que estamos en días pasados hablando en la iglesia, de ser discípulos de Jesús y cómo demostrar el amor de Dios a otras personas. Y en la medida en que lo demostremos, estaremos demostrando el carácter de Cristo. Así es. Sí, Dios es amor. Es lo que dice primera de Juan, dice que en esto conocemos, ¿no? El amor, que Dios es amor. Romanos también dice que Dios nos amó siendo pecadores, y a veces es la parte que más nos cuesta, el amar a otros como Dios nos ha amado. Y a veces se nos olvida y hasta reclamamos el amor de Dios
para nosotros, pero realmente tenemos que amar a los demás como Dios nos ha amado. Y porque Dios nos dio ese ejemplo, ¿no? De perdonar. ¿Cuánta gente no... me pongo a pensar en camino a la crucifixión, cuánta gente no lo escupió, lo pateó, lo lastimó, lo golpeó, y el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él mismo nos enseña el perdón. Si Él mismo, con toda esta gravedad de heridas, insultos, daños, incluso la misma muerte, Él mismo nos enseñó a perdonar, pues ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Así es. El perdón tiene que ser algo constante en nuestras vidas, y hay una frase que escuchamos alguna vez que decía que nunca vas a sentir perdonar, y eso es una realidad. No puedes esperar a tener el sentimiento del perdón, porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Tú necesitas decidir perdonar y pasar por alto esa ofensa. Cuando Pedro cerca le dice al Señor, ¿cuántas veces? 40 veces, ¿no? 40, estoy pensando en 49, en el resultado, pero 70 veces 7, ¿no? 490 veces, dicen algunos. Pero realmente lo que Jesús está diciendo era una exageración, ¿no? O sea, es como siempre, todo el tiempo tienes que perdonar. Todo el tiempo tienes que perdonar las ofensas que te hagan, porque esa es una actitud de un hijo de Dios. Y como decías que perdonar es una decisión, a veces decimos, es que te perdono, ¿no? Por ejemplo, y al rato estamos diciendo, pero ¿te acuerdas que tú me dijiste? Pero es que la vez pasada, es que hace 5 años, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos, como bien nos decías que debemos decidir perdonar, cuando nosotros decidimos perdonar, decidimos olvidar también. O sea, no volver a recordar el pasado. Si Jesucristo mismo no recuerda, no nos está recordando nuestro pasado. Oye, ¿te acuerdas cómo eras? Que eras bien tremendo, que eras bien, pues no sé, tomador o lo que hayas hecho. No, si Jesús no nos está recordando nuestro pasado, entonces, en el mismo ejemplo que Él nos deja, debemos perdonar y olvidar todas las faltas. Y con esto, entonces, tener una sanidad completa de nuestro corazón, que ese rencor se vaya, y entonces tener un perdón auténtico. Sí, creo que el olvidar es la parte que más nos cuesta, porque el perdonar en el momento puede pasar, ¿no? Y tal vez en la emoción o en un momento de administración dices, sí, perdono, pero la parte de olvidar es difícil, porque realmente creo que no olvidamos, es más bien como pasar por alto la ofensa, ¿no? Como decir, ok, sí me afectó, pero no voy a dejar que me siga afectando. Porque finalmente si no perdonamos, o más bien si no olvidamos, termina siendo como una espina que no sacamos. Si tú te entierras una espina y nada más cortas la parte de afuera, es como perdonar, ¿no? Lo cortaste, ya no está ahí. Pero si no olvidas, si no pasas por alto la ofensa, entonces la parte de adentro siempre va a seguir lastimando tu carne. Y eso es algo que mucha gente no hace. Mucha gente solo corta la parte de arriba, perdonando, pero no saca la espina, sino que se queda adentro y sigue lastimando y sigue lastimando. Y por eso hay gente que dice, no, es que hace 25 años, ¿no? Y dices, oye, ya ni me acuerdo. O sea, yo ya no me acuerdo ni siquiera que pasamos por esto, o pensé que ya lo habíamos pasado. Pero es gente que tuvo la herida y fue tan profunda a veces que queda muy sensible, y cualquier movimiento, cualquier cosita lo recuerda y termina recordando esta herida y dañando constantemente. Por eso es importante perdonar. Es parte de obedecer el mandamiento del Señor. Es, ok, yo voy a amarte como Dios me ha amado, porque es un mandamiento de Dios. Yo estoy obedeciendo al Señor. Y es lo que Él nos está mandando, que obedezcamos perdonando, olvidando y siguiendo adelante en lo que Él quiere para nosotros. Y en la medida en que nosotros obedezcamos los mandamientos del Señor Jesús, entonces vamos a tener un crecimiento, ¿no? Una madurez. Cuando nosotros tomamos los mandamientos, las ordenanzas, lo que Él nos pide que hagamos, entonces estaremos mostrando obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Este también es un acto de amor hacia Él, ¿no? El obedecerlo, y entonces estaremos creciendo espiritualmente y estaremos siendo más como Él cada día. ¿Qué creo que es la meta? Creo que parte de lo que estamos haciendo, o bueno, estás haciendo con este programa, es precisamente esto, que podamos desarrollar un carácter cristiano, que podamos parecernos a Cristo, que podamos aprender, si es en la oración, si es en la palabra, si es en la obediencia, es poder desarrollar cómo Dios espera que vivamos, obedecer la manera en la que Él lo puso en su palabra, para que podamos parecernos más a Cristo. Y no solamente obedecerlo con nuestras palabras, no, Dios, te quiero obedecer, yo te amo, y no solamente como veíamos hace unos programas, el orar y el hablar con Dios, sino en hechos, en acciones, que podamos con nuestras acciones,
con nuestras pequeñas acciones, tal vez por más pequeñas o insignificantes que parezcan, demostrar nuestra obediencia a nuestro Dios. Pues ha sido para mí un gusto que estés conmigo en este programa. Gracias por venir. Estamos creciendo juntos en la fe aquí en Hola Iglesia y me encantaría orar por ti si has sentido dificultad tal vez en obedecer o en alejarte del pecado o en poder demostrarle a Dios tu amor a través de tu obediencia. Así que, por favor, ¿por qué no empiezas a platicar ahí con Dios y a decirle, Dios, quiero pedirte que tú me ayudes porque me ha costado trabajo obedecer tus mandamientos, obedecer tu palabra, obedecer lo que ya sé que tengo que hacer y no lo he hecho. Jesús, ayúdame a poder ser más como tú. Ayúdame a perdonar incluso a la gente que me ha dañado, a la gente que me ha ofendido. Te pido que entres a mi corazón, que seas mi Padre y seas mi guía y mi ayudador. Y así pueda yo cada vez más parecerme a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima aquí en Hola Iglesia.